municipales también, empiezan a aparecer las vacunas en todo el mundo y ustedes saben que nosotros tenemos un puntero láser humano a la hora de hablar del mundo. Él es Juan Francisco Venturino y está del otro lado de la línea. Juan Francisco, muy pero muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Cuchame. Bueno, muy buenas tardes. Me encantó la idea del puntero láser. Claro, vos sos la luz que ilumina nuestro camino, como decía el dicho, ¿no es cierto? Cuidado que no te apagues porque, y no lo voy a seguir porque es de mal gusto, y aparte es antiguo el dicho, ¿no? No sé cuánto contra un pino. Está muy bien. Juan Francisco, buenas tardes. Recordando viejos tiempos. ¿Viste? Claro. Viejos buenos tiempos. Se me cayó el documento, ¿qué va a ser? Juan, escúchame, bueno, ha pasado mucho, si bien parece que después del día de ayer uno se enfocó mucho más en lo local y en lo que pasaba acá a 2 cuadras de la radio, que es el Congreso, claro. Siguen pasando muchas cosas en el mundo. Decime vos por dónde querés empezar, Perú, Brasil, vacuna, hay tanto para hablar. Por todo, referido sobre todo a los docentes, esto que hablabas vos recién hace minutos, sí, quisiera decir solo una reflexión muy breve que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Hay como una corriente que parece que es de buen gusto degradar las profesiones de los otros. Sí. Y decir que en realidad estamos mal por una crisis educativa. En realidad hay una crisis social, hay una crisis mundial, hay una crisis de la sociedad, hay una crisis de valores, hay cientos de crisis. Ahora, adjudicarle al problema educativo, que es un problema también grave en sus diversas dimensiones, hacerlo desde la teoría del etiquetamiento, desde la discriminación, desde una mirada sesgada, digamos, que representa a la derecha. Sesgada y clasista, ¿no? Claro, bien clasista, sí, claro, sesgada, me olvidé de decir clasista, discriminatoria, pero que además no está sola, esto también hay que decirlo. No, representa un montón. Exactamente, tiene que ver con unas fuerzas en la sociedad argentina que no se han resuelto, que siguen, perviven, que tiene que ver con una grieta no solo de derechas y de izquierdas, de unos, de unitarios y de federales, mirá hasta dónde me fui, claro, bien atrás en el tiempo, sino que tiene que ver con esta mirada también, ¿no? Una mirada hipócrita, ignorante y sobre todo mala leche del problema. Sí, así absolutamente. Quería hacer alguna mención respecto de eso. Coincido, ¿no? Plenamente. Alguien que se educó en la pública, en la privada, que dio clases en la privada, en la pública, y que además está absoluta y totalmente comprometido con la educación en todas sus dimensiones. O sea, prácticamente en cada debate referido desde aquella querida ley 1420 en adelante, que nos convirtió en nación, de ahí podemos debatir horas y horas. Y aparte seguimos siendo un país insignia con respecto a la educación pública y al respeto por la educación pública. No estaría bueno que eso se tuerza a esta altura, ¿no? Por supuesto, pero decía, podemos debatir todo lo que vos quieras, horas, días, semanas. Lo que no podemos es bajar al barro con la mala leche. No. Esto es una cosa distinta. Y denigrar y no corresponde. Bueno, tanto vos como yo, orgullosamente docentes, y tantos que nos están escuchando, hablando de docencia, haceme un poco de docencia, Juan Francisco, con respecto a todo esto que pasó en Perú, ¿no es cierto? Porque a veces miramos muy de costado desde Buenos Aires y desde la Argentina a los países hermanos. Acá en este país, en este programa ya le dedicamos un espacio a lo que pasó en Bolivia, pero ahora se armó un lío importante en Perú. Sí, exactamente. Y vos decís, hay varias cuestiones para decir en Perú muy complejas. La primera de las cuestiones es que se puso a prueba un sistema democrático respecto de la vigencia o no de los presidentes. Porque recordemos que el presidente, el que se fue, el que vendrá, digamos, el principal, de alguna manera, quien tiene que ponerlo es el pueblo, y lo hace a través del voto, y después podemos debatir largamente sobre el voto directo. Ahora, lo que está pasando en Perú es lo siguiente. Hay facciones que están de acuerdo o en desacuerdo con el presidente de turno y establecieron un mecanismo bastante simple que tiene que ver con esta falta de moralidad permanente. Se lo juzgan con eso y rápidamente se lo puede expulsar. ¿Es algo parecido al que se vayan todos de la Argentina? Sí, es similar. Lo que sucede es que aquí hay otros resortes todavía interactuando. Hay una especie de, para decirlo, un problema de varias velocidades. Hay un problema que tiene que ver con una crisis profunda de representación que no afecta solo a Perú, sino que de alguna manera es transversal y te diría del mundo entero. Sí.
Así es como llega Trump, lo hemos hablado, como él es electo en su primer mandato y último, ¿no? Porque se está yendo, sí, gracias a de Dios. alguna manera convocando a todos los odios y a aquellos que están de alguna manera desmoralizados o descreen de la política. Y enojados estos, también, claro. Exactamente, estos apolíticos, para decirlo. Esto por un lado. Por el otro, tiene que ver con esto que decíamos, este mecanismo que de alguna manera es rápido para expulsar a un presidente, pero fíjate vos, pusieron a otro que era afín a sus intereses. Esto suena o tiene un poquito de dolor a lo que había pasado en Bolivia. Claro. Recordemos que este presidente que había tenido un desgaste, que efectivamente por ahí cometió un error cuando se empezó a pensar eterno, ¿sí? Sí. Y esto para ser objetivo, tengamos o no simpatía por Evo Morales. Ahora, fíjate lo que vino era una Áñez puesta a dedo que representaba los intereses de una minoría y que supuestamente era en teoría venía con una Biblia a devolver de alguna manera una cosa histórica realmente, perdóname la palabra, pedorra, sí, para generar, digamos, poner en el poder de turno a quien más nos convenga. Algo muy similar, fíjate, ¿no? Vamos a trazar un paralelismo, no tenemos tiempo, pero lo tengo que hacer muy breve. Sí. Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro claro. Dice, exactamente, mirá, este tipo es un corrupto, saquémoslo. Después resulta que en realidad estos paladines de la justicia, estos maravillosos que vienen en nombre, de alguna manera, de respetar a la Constitución, a la moralidad y todo lo demás, y la transparencia, etcétera, terminan siendo chorizos de la misma calaña, ladrones, literalmente, estafadores, solo que, como vienen vestiditos de blanco y con un discurso en teoría sanador, entran como Pancho por su casa. La realidad, y esto es importante decirlo porque hice toda esa previa, que las instituciones de una nación, de un Estado, que realmente pretenda, ¿no?, construir hacia el futuro, tienen que ser cada vez más fuertes. Y no ayudan, no ayudan estas circunstancias, no ayudan a que salga un presidente eyectado, no suman institucionalidad, ¿no es cierto? Exactamente. Y que no una de línea, esa manera. Y una línea acerca de Francisco Sagasti, que es quien ahora que parece que está un poco mejor visto que el resto de los que pasaron por ese sillón, hasta que por lo menos el pueblo de Perú llegue a las elecciones, ¿no? Claro, te diría bastante mejor visto. Claro. Pero nuevamente, esta sería la discusión, le llaman el Quijote por la forma y todo eso. Incluso ahora, por la cara, claro. Por su cara y la barba. Ahora, nuevamente, esto en realidad, de alguna manera, para explicarlo de la manera, a ver si lo puedo explicar de manera más clara, estamos viendo una parte del problema, pero no todo. Es decir, tenemos un dolor, le damos una pastilla, pero no estamos viendo la raíz de la enfermedad. Sí. Y la raíz de la enfermedad tiene que ver con la crisis de representación por un lado y la debilidad institucional y democrática por el otro, que aqueja, te diría, al mundo entero. Lo que pasa es que aquí lo sentimos un poco más fuerte. Y lo tenemos cerquita, claro. Claro, exactamente. Por eso hablaba de Bolivia, hablaba de Perú, hablamos de Chile, digo, en fin. Tiene que ver con estas democracias que se han hecho con mucho dolor y a los tumbos y que tienen una historia detrás que realmente da entre tristeza, dolor y asco, podemos elegir todas juntas, que tienen que ver con las dictaduras en la región. Sí, con una historia de manejo del poder desde otro lugar que no era el lugar más auténtico, que es el del pueblo, ¿no es cierto? Exactamente. Juan Francisco, una línea, yo sé que vos estás muy informado con respecto a las vacunas, empieza a aparecer, cambiando, ¿no?, de tema, una luz de esperanza al final de este túnel michetiano que vivimos durante todo este año, ¿te acordás? Me encantan las expresiones. Al final del túnel tiene que ver con las vacunas, contame. Mira, es muy auspicioso, la realidad es que ya estamos con 3 que están realmente a punto de salir, que tienen que ver con la famosa fase 3. Le contamos muy brevemente a la gente porque es todavía más complejo. Lo que sucede es que en nuestro rol de divulgación tratamos de que sea simple para aquellos que nunca escucharon hablar de esto. La fase 3 tiene que ver con que cuando vos ya tenés un medicamento que lo vas a aplicar en la fase humana, que le llamamos porque hay una fase anterior que es prueba en animales, que obviamente genera dolor y angustia, pero es así, en distintos animales y todo lo demás, se le inocula el virus y luego se ve si efectivamente tiene una reacción favorable. Una vez que se logran todas esas etapas
que ya están precluidas, es decir, que se terminaron, recién entramos en lo que llamamos la fase 3. La fase 3 sería una aplicación a través de voluntarios, donde se hace un seguimiento muy, muy cuidadoso de cada uno de los que se aplica. Cuando decimos muy cuidadoso, y en los voluntarios tenés que elegir desde una persona, no sé, que tiene alguna etiología, una embarazada, un tipo joven, un tipo muy adulto. Sí, hay que abrir un abanico de muestra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mientras más amplio, más sólido y más consistencia vamos a tener respecto de esa aplicación de esa vacuna. Claro. O sea, mientras, digamos, más amplio tengamos ese criterio de aplicación. Y se puede hacer esto, y hay que aclararlo, precisamente porque estamos frente a una pandemia enorme, pesada, durísima. Entonces, hay mucha más probabilidad de voluntarios que de otro modo. Que en otras circunstancias, seguro. Claro. Seguro. Sería mucho más reducido, porque vos tendrías que ver a alguien que tenga la enfermedad, que efectivamente quiera prestarse a ser voluntario, que efectivamente, ¿no? Y que algunos voluntarios no los podés seguir, porque bueno, después, no sé, tienen otro problema de salud, o alguna preexistencia, o lo que fuera. Entonces, estamos con 3 vacunas que están muy avanzadas. Sin embargo, también hay que decir, el lado B, el principal especialista de los Estados Unidos de enfermedades infecciosas dice, vamos a tener esto recién dentro de 300 días. O sea, hay quienes especulan 180, y los más bondadosos, quienes más tenemos confianza de alguna manera, decíamos que era el primer trimestre del año 2021. Lo cierto es que, nuevamente, así como habían algunos países que sentían que esto se había terminado, que era un capítulo ya está cerrado, ¿no? Cerrado, sin embargo, tuvimos una posibilidad de rebrotes, y rebrotes muy importantes en Francia, en Italia, en España, y también en algunas partes de Estados Unidos. Entonces, y lo estamos viendo desde acá, tratando de optimizar todo lo que podemos ver para aprender de eso y no repetir errores. Finalmente, y antes de despedirte, Juan Francisco, una línea con respecto a los médicos, que ayer tuvieron una jornada de paro, y hoy son, digamos, en marzo salíamos todos a las 9 de la noche a aplaudirlos, pero parece que con el aplauso solamente, y está clarísimo que con el aplauso no basta, ¿no es cierto? Claro que no alcanza. Mirá, hay una situación muy grave que está atravesando la Argentina, que tiene que ver con, atravesó no solo un proceso inflacionario muy profundo, sino que estamos en recesión, y además con en un segundo salto de devaluación. Todo esto es un combo prácticamente imposible. Mortal. Realmente es muy grave. Tan grave, te diría, que si vos le decís a cualquier economista del mundo, no de la Argentina, que recién recibido o con cierta experiencia, que vos tenés una etapa recesiva profunda y que tenés una inflación de 2 dígitos, te va a decir que estás mintiendo. Es imposible. Claro. Lamentablemente, la Argentina vuelve a dar la nota, y también hay que decirlo, ¿no? Se torna inviable en este sentido, porque tenemos una economía bimonetaria que tiene una estructura de costos y de precios muy atados al dólar, tristemente atados, también toda una cuestión especulativa, una serie de que hacen que realmente el poder adquisitivo de los salarios de profesionales y no profesionales se haya visto diezmado en menos de un ciclo. O sea, no tenemos un año, y realmente lo que se ha perdido es catastrófico. Se diluyó terriblemente. Y entonces, bueno, y volvemos a lo que sucedió ayer en el Congreso, que con eso empezábamos el programa, que finalmente desde la política se está tratando de sacudir el árbol o la copa para que derrame un poquito. Juan Francisco, muchísimas gracias por participar del programa y por iluminarnos con tu puntero láser todos estos temas. Yo les mando un abrazo enorme a vos y a todo el equipo. Sé que están en familia, así que es maravilloso, hay que honrarla a la familia, que es la primera célula de la sociedad. Así que brindo por eso, y sigan haciendo este trabajo en equipo, y por supuesto me tienen a mí aquí para aportar en lo que humildemente pueda para comprender los problemas de la Argentina y del mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, un placer. Abrazo a ustedes. Ahí está, y hablábamos justamente de los médicos, que vienen siendo los que están, como decimos siempre, en la primera línea de la situación que nos tiene a todos preocupados, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Para ellos, para que se los reconozca, y para que se los reconozca a nivel económico, y para reconocerlos desde aquí, desde nuestro programa, esta canción dedicada a todos los doctores.
Chao.